Transmitiendo desde Nueva York para Estados Unidos y América Latina, esto es Filos Conecta. Un espacio para conversar y hacer nuevos amigos alrededor de los valores judeocristianos. Aquí podrás conocer lo que la Biblia enseña acerca del pueblo de Israel. Recibamos al director de Filos Latino, Jesse Rojo. Saludos amigos de Filos Latino y gracias por sintonizar a Filos Conecta, la programación radial y digital de Filos Project. Antes de empezar el programa, yo quiero darle un aviso muy importante. Estamos lanzando dos libros que hemos realmente regresado a la reproducción. Uno estaba ya disponible al español, pero el otro no, por el mismo autor. Se llama el doctor George Eldon Ladd. El libro que escribió fue El Evangelio del Reino y los últimos tiempos. Dos libros que no pudieran ser más relevantes para el día de hoy. Estudios bíblicos acerca del reino de Dios, el Evangelio del Reino y los últimos tiempos. Una escatología para personas laicas. O sea, si usted es una persona que quiere profundizar más o inclusive estás por primera vez embarcando el tema de la escatología o en otras palabras, la teología de los últimos tiempos. Bueno, estos dos libros son buenos libros de introducción. Están disponibles en Amazon. Lo pueden ordenar y comprarse una copia. Le quiero leer una de mis citas favoritas. Por cierto, una de las razones por el cual yo recomiendo altamente estos libros, porque fueron uno de los libros que más impactaron la manera en que yo entiendo el concepto del reino de Dios. ¿Y por qué eso es importante? Porque el reino de Dios era el mensaje principal de lo que predicó Jesús. Arrepentíos, porque el reino de Dios está aquí. Ese era el corazón del evangelio que Cristo predicaba. Y es interesante reconocer que Cristo en todo su ministerio terrenal nunca definió lo que era el reino de Dios. Él sencillamente suponía que su audiencia ya entendía lo que era el reino de Dios. Su mensaje era que ese reino estaba aquí y la respuesta más apropiada a la presencia del reino de parte de la creación de los seres humanos es arrepentimiento y fe. Y por eso que el reino de Dios, el evangelio del reino, esta obra es muy importante. Le quiero compartir esta cita. Dice, el evangelio no solo debe ofrecer una salvación en la vida futura para los que creen, sino que también debe transformar todas las relaciones de la vida actual para que así prevalezca el reino de Dios en el mundo. Se lo voy a leer una vez más. El Evangelio no solo debe ofrecer una salvación en la vida futura para los que creen, sino que también debe transformar todas las relaciones de la vida actual para que así prevalezca el reino de Dios en el mundo. Amén. Mientras pensamos en cómo vivimos el Evangelio, cómo manifestamos nuestra fe hacia el Evangelio, esta cita nos recuerda que el Evangelio no solamente consiste de una salvación futura que vamos a experimentar, ¿verdad? Y evitar la condenación eterna que nuestros pecados justamente merecen. La salvación es eso, pero no solo eso. La salvación también es la transformación presente que experimentamos nosotros los creyentes en el momento que profesamos creer en ese mensaje, creer más allá que en ese mensaje, en la persona de ese mensaje que es Cristo Jesús. Debe de transformar nuestras vidas, pero que también todas las relaciones de la vida actual. Todas nuestras relaciones deben de ser impactada por este mensaje del Evangelio, lógicamente, porque si somos nosotros transformados, nuestra vida es transformado. Eso quiere decir que también nuestro comportamiento hacia otros es transformado. Y por eso lo que le quiero recomendar altamente estas obras. Yo escribí el prefacio de las obras, ahí van a poder
eh, conocer más, por el cual yo creo que es muy relevante para el tema de los últimos tiempos, pero sobre todo también el tema de Israel. El tema de Israel es un tema que también es muy complejo para muchas personas abarcar con relación a la iglesia, y George Eldon Ladd es una de las pocas personas, pensadores cristianos, que han podido realmente desempacar un tema bien complejo y explicarlo en términos laicos. Así que consiga su copia en Amazon y en su biblioteca cristiana local, que ahí están disponibles. Ahora vamos a llegar al tema de hoy. Vamos a hablar sobre el nacimiento del Estado moderno de Israel. ¿Por qué? Porque es un tema que para algunos es obvio, ¿verdad? Es como un resultado inevitable de la historia que iba a llegar, porque tú abrazas las palabras de la Biblia, tú entiendes que la profecía ya predecía un momento como esto. Claro está, nunca sabíamos cuándo eso iba a suceder, pero esperábamos ese momento. Bueno, tal vez no nosotros, nosotros sencillamente nacimos en la realidad de lo que es este Estado moderno de Israel, pero generaciones pasadas, por más de 20 siglos, anticipaban un momento como esto. Por otro lado, otros rechazaban que esto iba a ser una posibilidad porque estaban convencidos de que Dios ya había terminado con la nación de Israel, porque la nación de Israel desobedeció, porque la nación de Israel como nación rechazó a Cristo como el Mesías, y por ende concluyeron algunos pensadores cristianos en la historia de la iglesia que Dios ya había abandonado o había reemplazado a la nación de Israel con la iglesia de Cristo. Pero el nacimiento moderno del Estado de Israel hace un, como decimos en buen dominicano, un sancocho con todas estas posturas dogmáticas que podamos tomar. Porque sea que lo cuestionemos o que lo rechacemos, Israel está ahí. ¿Y cómo podemos explicar su existencia? Yo creo que es más fácil para los cristianos explicar su insignificancia de acuerdo a ellos, que lo que es explicar su existencia en el día de hoy. Como que no hemos todavía reflexionado en esa realidad histórica, que Dios en su soberanía, Dios que es Señor de la historia, haya permitido que el pueblo judío, después de tantas vicisitudes, regresen a su patria. Es algo sin precedentes en la historia humana. ¿Y cómo es posible que Dios permita un evento que sea sin precedente en la historia humana suceda si Él en la realidad es un Dios indiferente a tales hechos? Si el establecimiento del Estado moderno de Israel es algo meramente humano o una creación que algunos piensan hasta malévola. Es importante hacernos estas preguntas para que podamos entender el momento en que estamos viviendo. Una crisis global, guerras en el mundo, y que más guerras se siguen formando. Desde que se estalló la guerra entre Israel y Hamas, desde el horrendo evento que tomó lugar en el 7 de octubre, también se empezó otro confrontamiento con Israel en el norte contra Hezbollah, una entidad terrorista apoyada por el gobierno de Irán. Y Irán, una entidad que también ha apoyado muchos movimientos militantes como los Houthis, que ahora en el momento está deteniendo mucho del comercio sucediendo en el río, en el Mar Rojo, en la península del Sinaí, que recientemente Estados Unidos ha respondido militarmente a los ataques de los Houthis contra de bases militares estadounidenses en la región. Estas son proxies de un imperio mucho más influyente y cabal en la cabeza que lo que pensamos, Irán, apoyando también grupos militantes en Siria, lo cual que también se ha involucrado.
en la guerra con Rusia y Ucrania, proveyéndole a Rusia misiles y armas y apoyo financiero para la guerra contra Ucrania. ¿Cómo es posible que este pedazo de tierra del tamaño del estado de Nueva Jersey, como algunos dicen, puede causar tanto disturbio en el mundo? ¿Cómo es que puede mantenerse en el centro de nuestra atención en una época tan distraída, en una época de superinformación? De toda forma, Israel permanece siendo un tema de súper relevancia para todos nosotros. ¿Cómo podemos explicar esta realidad? Yo creo que es importante tomar en cuenta que tal vez las palabras de Dios tenía razón. Tal vez yo que he explicado la insignificancia de este estado haya estado equivocado y que tenga que reconsiderar cómo yo piense y cómo yo me relacione con el Estado moderno de Israel. Entonces, yo había hecho una encuesta en las páginas sociales, en Instagram, a los que nos siguen. Yo le hice la pregunta: ¿cuántos de ustedes han escuchado, o mejor dicho, de qué lado de la historia han escuchado que Israel haya sido ganado por los judíos o haya sido regalado a los judíos? Y más del 80%, a mi sorpresa, respondieron que ellos habían escuchado que Israel había sido ganado por los judíos, es decir, por derecho, que no fue un regalo como algunos consideran. Un 12% sí respondió así. Y por eso es que estamos hablando de este tema en esta programación, por lo menos una breve introducción al tema. Y yo lo quiero hacer desde el punto de vista de una figura muy importante, porque no es una persona cualquiera, es una persona que vivió el momento histórico del establecimiento del Estado moderno de Israel. Y no solamente lo vio con sus propios ojos, sino que él estuvo ahí presencialmente en Palestina, investigando, interrogando, entrevistando grupos militantes judíos, como grupos militantes árabes, como comunidades líderes árabes, como el grupo de Bretaña, que era el mandato británico en ese entonces que estaba gobernando o tenía el mandato sobre las tierras de Palestina. La persona a quien me refiero se llama Jorge García Granados, y yo creo que sus palabras nos puede ayudar en este breve tiempo que tenemos nosotros, poder abarcar muchos puntos importantes con respecto a este tema. Porque ¿quién era Jorge García Granados? Jorge García Granados nació en el año 1900 y murió en el año 1961. Fue un diplomático, abogado, notario, escritor y político guatemalteco. Era descendiente directo de Miguel García Granados, líder y filósofo de la Revolución Liberal en el siglo XIX. Algunos de sus logros más notables incluye presidente y diputado de la Asamblea Constituyente que decretó la Constitución de Guatemala en 1945, miembro de la Comisión de los 15 que redactó la Constitución de 1945, embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas, miembro del Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina. Esa es la parte más importante. Además de él también ser autor de varios libros, incluyendo Así nació Israel, o como fue publicado en inglés, The Birth of Israel, The Drama as I Saw It, El drama como yo lo vi. También escribió Los Veneros del Diablo. De todos los logros que él ha alcanzado, logros impresionantes, lo que lo hace
a él más relevante es el hecho que él fue miembro del Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, o UNSCOP por sus siglas en inglés. UNSCOP era la entidad establecida por las Naciones Unidas para investigar el conflicto israelí-palestino en 1947, para proponer la primera solución a este conflicto, que era el Plan de Partición de 1947, el plan para dividir la tierra entre los árabes y los judíos. Granado fue uno de los primeros quien escribió el relato histórico de lo que él vivió y lamentablemente su libro está fuera de publicación, pero gracias a Dios yo pude adquirir 2 copias, ¿ok? Para que entienda qué tanto yo considero, qué tan importante yo considero el testimonio de este señor. Yo compré 2 copias, una en inglés y una en español. Y me abrió mucho la mente en cómo yo puedo entender los orígenes de este conflicto israelí-palestino. Un conflicto que para muchos es un enigma difícil para descifrar. Pero en la realidad, si consideramos algunos factores, vamos a poder mejor entender el porqué de todo esto. La primera cita que le quiero compartir refleja lo que él consideró, lo que era el meollo del problema en Palestina, lo que era el corazón del conflicto israelí-palestino. Él dijo lo siguiente: el problema de Palestina no es solo político, sino humano. La cuestión de la inmigración judía en Palestina está relacionada con el antisemitismo que existe en todas partes. Este señor, el embajador Jorge García Granados, para era muy claro lo que era el problema principal de Palestina. No era político, era un problema humano relacionado con el antisemitismo, con la judeofobia, que en ese entonces, 1947, no estamos hablando en el 2024, 2023, 2021, estamos hablando más de 75 años atrás, 1947. Dice él que el antisemitismo está en todas partes, como está en todas partes en el día de hoy. Y yo creo que es importante, como hemos hablado la semana pasada, precisamente sobre el sionismo y sobre el contexto alrededor del sionismo, que 50 años antes de los campos de los holocaustos, antes de que los judíos hayan sido discriminados o atacados por los nazis en Europa, a través de la figura de Teodoro Herzl, ya el sionismo había sido inspirado como una idea, como una idea posible de adquirir en el siglo XX. Porque el antisemitismo ha estado en todas partes. Y yo no sé cuántas veces tenemos que escuchar testimonios como esto para darnos cuenta de esta realidad, de un odio, tal vez el odio que más persiste en la historia de la humanidad. Un odio hacia un pueblo que no es ajeno a nuestra historia. Cada día, todos los domingos, escucha predicar de su historia hacia un pueblo que Dios eligió para revelar su ley, para revelar su evangelio, del cual Pablo había señalado que a ellos todavía le pertenecen. A ese pueblo es que el mundo ha hecho un blanco para atacar. Y por cierto, lo que hemos visto también de la mano a esa persecución hacia el pueblo judío resulta también dirigido a los cristianos.
No es casualidad que la comunidad cristiana a la misma vez también es una de las comunidades o la comunidad religiosa más perseguida en el mundo, en África y en el Medio Oriente, lo cual nadie habla de esto, ¿no es cierto? Nadie habla de la desaparición de comunidades cristianas por completas sucediendo en nuestra época en el Medio Oriente. A nadie le importa esa noticia, porque es un grupo minoritario que representa no los intereses del mundo, sino los intereses del Altísimo. Y eso está bien. Cristo nos avisó que eso iba a pasar, que nuestra realidad iba a ser persecución. Pero déjame decirte, la audiencia de Cristo no solamente eran cristianos, eran judíos cristianos. Es decir, que este mensaje principalmente eh, caía sobre los hombros de la comunidad judía, que debemos de tomar en cuenta que en el tiempo que Cristo compartió estas palabras, ¿qué es lo que estaba viviendo la comunidad judía en ese entonces? Una ocupación romana. Es una comunidad que ya había vivido varias expulsiones, como conquistas a través de varios imperios, los asirios, los babilónicos, los romanos, los griegos. Esto es una historia que no termina, mis queridos hermanos. Otra cita que le quiero compartir, y esta cita creo que va a explicar tanto tanto para nosotros este conflicto, porque estamos acostumbrados a entender el conflicto israelí-palestino como un conflicto entre dos partes, los palestinos y los judíos o los israelíes. Pero hay una tercera parte aquí. Hay una tercera parte que, claro está, en el tiempo de hoy no está involucrado, pero en el pasado estuvo involucrado al punto tal que hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias y es la participación de Gran Bretaña en todo esto. El mandato británico que estaba gobernando la tierra de Palestina durante las migraciones de los judíos hacia Palestina y durante este conflicto principal. ¿Qué es lo que dice Jorge García Granados, que tenía unas palabras contundentes y bastante claras y dirigidas hacia este gran reino, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las palabras de Granados hacia Gran Bretaña? La siguiente dice, cito, Gran Bretaña tiene un régimen colonial en Palestina. Su política se basa en muchos intereses que no tienen nada que ver con los intereses de los judíos y los árabes, por lo que su libro blanco y su reglamento de transferencia de tierras fueron medidas contra lo que el mandato realmente pretendía lograr. Sus restricciones unilaterales, que no tenían nada que ver con el mandato y todo que ver con las razones egoístas de Gran Bretaña, causaron violencia, ya que un pueblo libre no aceptaría estas restricciones. La violencia condujo a la violencia por parte del mandato en represalia y el resultado es este trágico y vicioso círculo de terror y contraterrorismo que todos hemos visto y que seguimos viendo hasta el día de hoy, mis queridos hermanos. Gran Bretaña hizo un trabajo muy eh, engañoso y malévolo, corrupto, engañando a ambas partes, los judíos y los palestinos, a través de unos reglamentos que, de acuerdo a Granados, eran reglamentos que iban en contra de los intereses de los judíos y los árabes y a favor de las razones egoístas de Gran Bretaña, que causaron violencia, ya que un pueblo libre no aceptaría estas restricciones. Entonces, el papel de Gran Bretaña, lamentablemente,
que se supone que principalmente era con el propósito de ayudar a crear un estado judío, un hogar judío donde los judíos pueden vivir con seguridad, donde pueden protegerse y vivir en su patria histórica. A través de la declaración de Balfour, esa era la promesa que Gran Bretaña le había hecho a los judíos. Y no solo a los judíos, también ahí en esta misma declaración había una promesa de proteger los derechos de las comunidades locales, obviamente refiriéndose a las comunidades árabes. Pero después de ellos hacer esa promesa y fracasar en hacer esa promesa, porque había antes de las Naciones Unidas, con las ligas de naciones, que pocas personas recuerdan lo que eran las ligas de las naciones, prácticamente era el prototipo de las Naciones Unidas que fracasó después de la Primera Guerra Mundial, pero a través de directrices dadas por la Liga de las Naciones, Gran Bretaña recibió este mandato de temporalmente gobernar sobre Palestina y ayudar a establecer este Estado de Israel. Y mandaron una comisión británica, que fueron los primeros en tratar de dividir la tierra antes de las Naciones Unidas, y fracasaron. Fracasaron porque empezaron a implementar sus propias pólizas egoístas, como el libro blanco o los papeles blancos. No hay una exacta traducción. The White Papers es como se dicen en inglés, pero algunos le refieren como el libro blanco, los papeles blancos, que eran unos papeles con legislaciones británicas que, fíjense en esto, impedía la migración judía a Tierra Santa en el peor momento de la historia judía. Porque ¿de dónde estaban huyendo los judíos? No estaban huyendo los judíos de sencillamente una vida difícil, del crimen o de la corrupción, como muchos ahora están tratando de evitar cruzando la frontera estadounidense. No, el caso de los judíos era diferente. Ellos estaban huyendo el genocidio, habían campos de exterminio y estaban siendo transportados a estos campos para ser eliminados, exterminados en cámara de gases. Y estaban huyendo para sobrevivir. ¿Y por qué? Porque ya ese era, como dicen en inglés, el ay, se me está yendo la frase, pero hay una frase estadounidense que dice, the straw that broke the camel's back, el hilo que rompió la espalda del camello. Es como que, ¿verdad? Imagínese que uno esté cargando todo lo que uno puede cargar pesado, ¿verdad? Millones de cajas y uno está cargando la cantidad de peso que uno puede cargar físicamente, pero luego uno le sube una hoja arriba de todo lo que está cargando. Esa hoja tal vez pesa, ¿verdad? Una fracción de lo que pesa lo que está cargando, pero es el peso que rompió contigo, no pudiste aguantar más. Eso era lo que había sucedido en Palestina, lo que Gran Bretaña hizo con los judíos y los árabes. Ad- Además de prevenir estas migraciones, a la misma vez prohibió que los árabes le vendieran tierra y causó esta fricción entre las dos partes que antes de ellos se conllevaban bien. Así que, queridos hermanos, esto es lamentablemente solamente una introducción a un tema tan complejo y profundo, pero yo espero que haya entendido por lo menos lo esencial de lo que estamos tratando de comunicar. Tenemos que conocer la historia y hay mucho más detalles de lo que los medios muchas veces nos quieren dejar entender y de nuestros amigos quieren escuchar, pero es una realidad, queridos. Y yo espero que usted entienda que la lucha no era fácil. La lucha que los judíos tenían era una lucha difícil y hasta el día de hoy todavía tienen que luchar esa lucha. Así que oremos por la paz de Israel. Gracias por estar con nosotros y es un placer acompañarlos en el día de hoy con ustedes, su anfitrión y director de Filos Latino, Jesse Rojo. Nos vemos la próxima entrega de Filos Conecta. Chao.
Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Filos Conecta llega a ustedes gracias a Filos Project. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como @filoslatino. Nos vemos la próxima semana.